Bueno, muy buenos días, estimados y estimadas estudiantes del curso Apropiándonos de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en Guatemala. Sean bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar temático del curso. Y damos primero también la bienvenida a todos los participantes y también principalmente a los que han organizado este curso, el Grupo Interagencial de Naciones Unidas en Guatemala, líder de esta iniciativa de formación virtual. Mi nombre es Wilmer Castañeda, yo soy el coordinador del equipo de gestión de conocimiento e innovación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Buró Latinoamericano y el Caribe del PNUD. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Este webinar se ha titulado La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una mirada interagencial, y tiene por objetivo hacer una mirada interagencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resaltando las poblaciones prioritarias para que nadie se quede atrás y enfatizando la importancia de los enfoques de género y derechos humanos en la implementación de la misma. La metodología que desarrollaremos es la de panel virtual, en la que haremos 2 rondas de preguntas a las panelistas y después les daremos la oportunidad de aclarar dudas y ampliar opiniones con nuestras expertas invitadas. Por ese motivo les invitamos a tomar atenta nota para que cuando abramos la sesión de preguntas a estudiantes puedan aportar y participar activamente. Les recordamos también que esta sesión será grabada para que ustedes puedan posteriormente escuchar e inclusive si ustedes desean regresar al panel puedan hacerlo tranquilamente. Les recordamos también importante que durante esta primera parte de este encuentro virtual puedan tener los micrófonos en silencio y posteriormente entonces podrán ustedes abrir el micrófono y participar como hemos dicho. Así que vamos a empezar también a presentar las panelistas del día de hoy. Bueno, en primer lugar, es un gusto presentarles a nuestra primera panelista, que es la doctora Verónica Simán. La doctora Aida es representante del UNFPA en Guatemala desde el 4 de agosto de 2014. También ha fungido como coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala durante 8 meses en 2016. Inició su trabajo en las Naciones Unidas en mayo de 2008, cuando se incorporó al UNFPA como representante auxiliar en su natal El Salvador. Antes de unirse a las Naciones Unidas, trabajó con un contratista de la USAID en proyectos regionales y nacionales donde supervisó una oficina en Honduras y viajó extensamente en América Latina para proporcionar apoyo en la planificación, salud reproductiva, así como en seguimiento y evaluación. La doctora Simán trabajó con el gobierno de El Salvador durante 14 años en la Secretaría Nacional de la Familia, donde fungió como directora general. En el Consejo Nacional para la Atención Integral de Personas Discapacitadas fue presidenta y en el Ministerio de Asuntos Exteriores como directora general de la Unidad de Coordinación Social y como técnica nacional para la integración social centroamericana. Y en el Ministerio de Planificación, donde fue directora de Política Social y secretaria técnica del Gabinete Social. También fue vicepresidenta de la ONG de Desarrollo FUSAI. La doctora Simán tiene un doctorado y un magíster en Sociología y Economía, obtenidos en la Universidad de Carolina del Norte. Nuestra segunda panelista, la doctora Liliana Baliña. La doctora Liliana ha sido representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala desde febrero de 2017. Abogada argentina, egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la Universidad de Ginebra, Suiza, maestría en Estados del Desarrollo y maestría en Derecho Internacional Público. La doctora Baliña participó en la elaboración y discusión de tratados y proyectos de normas internacionales de derechos humanos en Naciones Unidas, entre ellos el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la Declaración y Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas, principios básicos en materia de impunidad y directrices sobre el desarrollo del derecho de reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, así como en numerosos seminarios, cursos, conferencias y reuniones sobre el tema en varios continentes.
ha coordinado y desarrollado acciones de asesoría y cooperación técnica a instituciones del Estado, al sistema de las Naciones Unidas y a organizaciones de la sociedad civil. Ha elaborado informes analíticos y contribuido al logro de resultados traducidos en buenas prácticas ejemplares, como el mecanismo interinstitucional de seguimiento de las recomendaciones internacionales en Paraguay, el CIMOR. Fue vicepresidenta y actual miembro de la Asociación de Consultores Internacionales en Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza. Y nuestra tercera panelista, que nos acompaña en esta oportunidad desde Ecuador, la doctora Adriana Quiñones. Adriana es la representante del país de ONU Mujeres en Guatemala. Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional, liderando esfuerzos en las áreas de igualdad de género, eliminación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y combate a la impunidad. Ha apoyado a la creación de programas de desarrollo juvenil, de acceso al comercio para beneficio de mujeres indígenas y afrodescendientes, iniciativas de créditos para personas que viven con VIH y SIDA, así como programas de lucha contra el estigma y la discriminación de las mujeres garífunas que viven con VIH. Ha supervisado para el Banco Interamericano de Desarrollo y Naciones Unidas carteras de más de 40 millones de dólares para 76 países alrededor del mundo, enfocando su labor en la gestión basada en resultados, monitoreo, evaluación y asistencia técnica especializada. Fue asesora para el Alto Comisionado de la Paz en Colombia en temas de violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno y para hacer frente a las necesidades de las poblaciones desplazadas. Nacida en Bogotá, Colombia, Adriana cuenta con una maestría del Instituto Kroc para Estudios Internacionales sobre la Paz de la Universidad de Notre Dame y una segunda maestría en Economía y Desarrollo Internacional de la Escuela Johns Hopkins en Estudios Internacionales Avanzados. Bueno, luego de esta presentación de nuestras expertas e invitadas, empezaremos con la primera ronda de preguntas. En este sentido, recordarles que cada panelista contará con entre 5 y 7 minutos para responder a las preguntas formuladas. Entonces, empezaremos con esta primera ronda de preguntas. Les recuerdo la mecánica, vamos a hacer estas primera y segunda ronda de preguntas y después sí daremos paso a todos y todas las participantes para que puedan pues participar activamente de este encuentro virtual. La primera pregunta está dirigida a Claudia López, ¿ok? Que es, bueno, mientras que tenemos ahí un pequeño retraso, entonces vamos a hacer la primera pregunta que estaba dirigida para la doctora Verónica Siman a Claudia López. Entonces, Claudia, la primera pregunta es: ¿por qué la Agenda 2030 representa una oportunidad para el desarrollo de las naciones? ¿Y cuál puede ser su impacto en la población? Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, pues un saludo de parte de la señora Verónica Simán, que está por incorporarse al webinar. Lamentablemente tenía un compromiso y viene unos minutos atrás. Así es que yo voy a participar con la primera pregunta únicamente. Para nosotros, como Naciones Unidas, la Agenda 2030 representa un hito fundamental para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo. Este es un seguimiento a la Agenda de Desarrollo del Milenio que, como todos y todas conocimos, tuvo objetivos, metas e indicadores en los que Guatemala pues tuvo algunos avances, pero fundamentalmente también algunos retrocesos. Así es que esta agenda, que si bien es mucho más amplia, también implica que hubo una consulta a diferentes países en el mundo para saber qué es lo que todos y cada uno pensaban sobre bienestar y sobre desarrollo. Este proceso de consulta, que empezó en 2013 y terminó alrededor de 2014-15, dio como resultado la Agenda 2030 y se consolida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son operacionalizados en 17 con sus metas e indicadores. La Agenda 2030 entonces articula no únicamente los objetivos de desarrollo del milenio, sino también las agendas de desarrollo sostenible, basándonos en un enfoque de derechos humanos y la protección al medio ambiente. La articulación de la Agenda 2030 entonces es un gran reto para todos los países. Esta fue firmada en Naciones Unidas en el año 2015 y ha sido un compromiso que han tomado todos los países del mundo para poder alcanzar
mejores condiciones de vida para la población en general, pero haciendo un énfasis fundamental en no dejar a nadie atrás, sobre todo entonces en las poblaciones mucho más vulnerables. La Agenda 2030 no únicamente incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también se articula con múltiples instrumentos internacionales que hacen, digamos, de la Agenda 2030 un instrumento integral. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, uno de los instrumentos internacionales es la Agenda de Montevideo sobre Población y Desarrollo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Este instrumento se articula entonces también con la Agenda 2030 en la parte de la población, en donde se dividen objetivos, metas e indicadores también específicamente para atender poblaciones como los pueblos indígenas, específicamente población migrante, población afrodescendiente, mujeres fundamentalmente y sus derechos sexuales y reproductivos, así como los jóvenes y las jóvenes. La Agenda 2030, entonces, en su conjunto vista en total, digamos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone metas para reducir la pobreza, la desigualdad, para mejorar la cobertura educativa, por mencionar algunos de los indicadores, para disminuir la desnutrición, para incrementar el bienestar en general, para proteger los mares y los ríos y promover la seguridad y la paz mundial. Perfecto, doctora Claudia, muchas gracias. Con esta introducción, entonces vamos también a la segunda pregunta que está dirigida para la doctora Adriana Quiñones. La pregunta es, ¿cuáles serían las oportunidades y desafíos del país para realizar la transversalización de género respondiendo a la Agenda 2030? Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí acompañarlos desde Cuenca. Estoy aquí en una cumbre de desarrollo local e igualdad de género, donde el tema es cómo vamos a implementar la Agenda 2030, así que estoy muy contenta de poder acompañarles hoy. Yo quisiera comentar que las principales oportunidades para el país de realizar la transversalización de género están relacionadas con la intensificación de los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas. Cada vez tenemos más información, más datos, más evidencias de que tenemos que incluir a todas las personas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, avanzando al mismo tiempo en la igualdad entre los géneros. De manera específica, pues tenemos el ODS 5, como en todos los ODS, pues esa es la forma de empoderar a todas las mujeres y las niñas, dado que la Agenda 2030 tiene metas con una perspectiva de género en 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la meta 5 tiene una visión integral. Mira los temas de participación política en la toma de decisiones, los temas de empoderamiento económico, los temas de eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces es una visión mucho más integral. En materia de estadística, pues permitiría acelerar el desarrollo de los marcos conceptuales y metodológicos para los indicadores nacionales y la construcción de estadísticas desagregadas por sexo sobre temas que son de particular importancia para el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Como sabemos, si no podemos medir los avances, pues no vamos a lograr estas metas. Un ejemplo es la transversalización de género en el ODS 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Las metas con perspectiva de género incluyen indicadores como el 1.1, que es proporción de la población por debajo del umbral de pobreza internacional por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica, mirando si es urbana o rural. El siguiente en esa meta es la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza por sexo y edad. Todos esos factores que tenemos que tener en cuenta para realmente no dejar a nadie atrás. El siguiente es la proporción de hombres y mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, según las definiciones nacionales. También está la proporción de la población cubierta por pisos o sistemas de protección social, por sexo, distinguiendo entre niños y niñas, desempleados, personas mayores, personas que viven con discapacidad, mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas de lesiones laborales y los grupos, digamos, que viven en pobreza, los más vulnerables. También se está mirando en la proporción de la población adulta,
con qué derechos de seguros de tenencia de la tierra, de documentación legalmente reconocida y que perciben sus derechos a la tierra como seguros por sexo, por tipo de tenencia, que es un tema muy importante para Guatemala. Y también está, por supuesto, la medición de la proporción del gasto gubernamental recurrente y el capital en sectores que benefician a las mujeres, a los grupos más vulnerables. Entonces, tenemos esas oportunidades y los desafíos, por supuesto, tienen que ver con identificar las necesidades en materia de capacidades estadísticas. Muchas veces, aunque tengamos la información, no podemos recolectarla de una manera que nos sea útil, no podemos analizarla, no podemos diseminarla. Las mejores prácticas en materia de generación de estadísticas con enfoque de género para el seguimiento de los ODS, que sirvan como línea de base para todo lo que se haga en el país. Ampliar oportunidad de diálogo entre productores de estadísticas y usuarios. Y, por supuesto, de aquí al 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones con respecto a las definiciones nacionales. Para esto, pues, es muy importante recordar los marcos normativos que nos den lineamientos alineados con las convenciones internacionales, con los acuerdos de la Agenda 2030, y acompañarlos con políticas y planes y programas con acciones específicas que incidan en cada uno de los ámbitos donde vemos desigualdades. Necesitamos lograr cambios que sean medibles de acuerdo a los indicadores acordados, ajustados a las condiciones nacionales específicas. Nuestro interés también, por supuesto, desde el sistema, es potenciar el trabajo junto al INE y las instituciones para el diseño, producción y especialmente el uso de indicadores con perspectiva de género, para poder monitorear y evaluar las políticas públicas dirigidas a la igualdad sustantiva. Una de las cosas que siempre recordamos es que tenemos las políticas, podemos tener los programas, pero si realmente esta no es una realidad vivida para las mujeres y las niñas, pues no tendrá ningún sentido. Es muy importante también vincular todos estos procesos con las instituciones nacionales, seguir apoyándonos en la CEPREM y los sistemas de información con perspectiva de género. La CEPREM ha avanzado muchísimo en alineación con CEGEPLAN para que tengamos esas estadísticas, entonces seguir acompañando esos esfuerzos es fundamental. Y también armonizar las bases conceptuales y metodológicas para el fortalecimiento de los sistemas de información, de manera que todos tengamos el mismo entendimiento, que cuando se recolecte la información la podamos tener de una forma transparente y que no genere confusiones y que podamos analizarla y utilizarla de la forma más óptima. También hay que aprovechar los avances que se han tenido en la región, como las potencialidades para el desarrollo de nuevos indicadores que permitan ir más allá de los datos no convencionales. ¿Cómo es que medimos realmente nuestro progreso? Hay diferentes formas de información y hay que ir construyendo todos los sistemas. También hay que ir más allá de la simple desagregación por sexo para identificar de qué manera las políticas afectan de manera diferente a hombres y mujeres, cómo afectan otros temas como por ejemplo la edad, la identidad cultural. Todos estos temas definen las condiciones de vida de las personas. También definir y consensuar las metodologías de integración y de análisis de información. Ahí lo dejaría por ahora. Perfecto, doctora Adriana, muchas gracias. Y vamos con la tercera pregunta de esta primera ronda, y es dirigida a la doctora Liliana Baliña. Y es, ¿qué significa en materia de derechos humanos que nadie se quede atrás en el proceso de implementación de la Agenda 2030? Bueno, buenos días, es un placer estar compartiendo este webinar. Yo quisiera en primer lugar hablar de que la Agenda 2030 habla de, como lema, no dejar a nadie atrás. Y no es lo mismo que nadie se quede atrás. El no dejar a nadie atrás implica una obligación que quienes tienen que garantizar los derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de la posibilidad de que al acceder a la realización plena de los derechos para todas las personas, la sociedad tiene la capacidad de desarrollarse y de tener un desarrollo sostenible e inclusivo. Y eso está dentro de lo que se busca con la Agenda 2030. Entonces, es muy importante considerar que lo que tenemos que poner de presente es no dejar a nadie atrás, que implica que hay, con un enfoque de derechos, implica que hay un obligado
es decir, quiénes son las personas y las instituciones que deben hacer un esfuerzo para no dejar a nadie atrás. Estamos hablando de las instituciones del Estado en particular. El Estado es el principal responsable de garantizar los derechos. Obviamente toda la sociedad debe tener un compromiso de no dejar a nadie atrás, pero no es culpa de las personas que se queden atrás. Es verdaderamente las barreras y los obstáculos que impiden que las personas accedan a sus derechos. Por eso la Agenda 2030 plantea el no dejar a nadie atrás. Quisiera recordar que cuando hablamos de enfoque de derechos estamos hablando de una forma de mirar la realidad. Cuando nosotros miramos la Agenda 2030 y no la miramos en términos de necesidades, sino en términos de derechos, implica que analizamos la situación para ver y para buscar que no dejar a nadie atrás, y miramos entonces y analizamos las desigualdades que hay en una sociedad que se encuentran en el corazón de los problemas de desarrollo, porque son estas desigualdades las que nos impiden avanzar y que todas las personas tengan, de alguna manera puedan vivir lo que dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso se trata de esta mirada en la que al analizar las desigualdades buscamos corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que impide el progreso del desarrollo. Por eso, si pensamos en el caso de Guatemala, la importancia de la inclusión y de tener un trabajo donde realmente hay una priorización de los sectores y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, discriminación o exclusión, para que definitivamente aseguremos que ninguna persona, no dejamos a nadie atrás. Y también creo que es importante tomar en cuenta que cuando hablamos del enfoque de derechos estamos hablando que es tan importante el fin como el proceso. Cuando hablamos de que el fin justifica los medios, eso no se aplica en derechos humanos. Es decir, el proceso es tan importante como el resultado. Y el proceso implica universalidad, igualdad y no discriminación, participación. Los procesos participativos son los que fortalecen los resultados de todos los esfuerzos. La inclusión, la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, que son todos principios del enfoque de derechos humanos. Por eso pensamos que definitivamente, para no dejar a nadie atrás, la igualdad, la dignidad, el respeto por la diversidad y la no discriminación son elementos centrales, y es muy importante también considerar que para cómo vamos a medir que no vamos a dejar a nadie atrás, pues ahí tenemos una serie de indicadores ante los cuales también tenemos el reto de esa mirada con enfoque de derechos, y si realmente dice las mismas documentos de la Agenda 2030, dice si realmente nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás, debemos aprender las lecciones de los objetivos del desarrollo del milenio, porque nosotros vimos en los ODM solamente algunas metas desconectadas del contexto, y por eso cuando hablamos de la interdependencia y universalidad de los derechos, implica que podemos hablar del derecho a la vida y a la libertad, pero depende de cómo vivimos y de esa dignidad el acceso a derechos también como salud, educación. Entonces también si pensamos solamente en educación, en mortalidad materna, etcétera, y no pensamos en un contexto democrático, de libertades, etcétera, tampoco podemos asegurar que vamos a combatir adecuadamente la discriminación que impide muchas veces que no dejamos a nadie atrás, ¿no? Entonces sí es importante considerar que en este sentido los estados reconocieron de que para que no dejar a nadie atrás exigirá un alto nivel de datos desglosados, desagregados, de calidad, accesibles, oportunos y fiables, para poder ayudar a medir los progresos y asegurar efectivamente que no dejamos a nadie atrás y que tenemos esa inclusión de toda la sociedad. Y por eso en la Agenda 2030, comparación con los ODM, nos aborda esa mirada mucho más integral, donde miramos tanto los derechos civiles y políticos como el tema de la justicia, el tema de la transparencia, el tema de las libertades y los principios de no discriminación, de igualdad, etcétera, como temas más de derechos económicos, sociales y culturales. Pero también importante señalar la fortaleza de la Agenda 2030, y es que se trata de
un proceso en el que el objetivo es respetar y defender los principios de la dignidad humana a nivel mundial, fomentando el respeto de los derechos humanos, ¿no es cierto?, para tratar de resolver los problemas y las dificultades a todos los niveles. Y la agenda consiste en una agenda universal y transformadora para el desarrollo sostenible, basada en derechos, es decir, donde las personas y el planeta ocupan un lugar central, y en Guatemala eso es fundamental, porque cuando hablamos del planeta recordamos también esa mirada que tienen los pueblos indígenas sobre el planeta, sobre la madre tierra, etcétera. Entonces, la Agenda 2030 tiene esa mirada donde miramos la persona, miramos el planeta, o sea, tiene una mirada mucho más integral, y apostamos a que con un enfoque de derechos, de género y multiculturalidad podamos avanzar en el desarrollo sostenible e inclusivo en toda la región y por supuesto en Guatemala. Muchas gracias, doctora Liliana. Y vamos entonces a empezar con nuestra segunda ronda de preguntas. Vamos a utilizar el mismo orden y el mismo tiempo de respuesta. Y la primera pregunta de esta segunda ronda va dirigida para la doctora Verónica Simán. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos grupos que no se deben dejar atrás en Guatemala? ¿Y qué oportunidades para visibilizar estos grupos vulnerables tiene el censo de 2018 en el país? Bueno, muy buenos días. Contenta de poder compartir este espacio con ONU Mujeres y con OACNUR. En efecto, datos con los que se cuenta en la actualidad nos indican que los pueblos indígenas son una población que realmente vive la exclusión. En prácticamente todos los indicadores, la población indígena tiene datos que reflejan esa marginación de la que son víctimas. El censo es una oportunidad importante para poder contar con información desagregada a nivel de municipio, a nivel de departamento e incluso a nivel de comunidad. Y eso nos va a permitir poder diseñar y orientar políticas que vayan enfocadas a estas poblaciones, conociendo de mejor manera su realidad. Por ello es que nos parece sumamente importante y agradecemos la alianza con agencias del Sistema de Naciones Unidas para asegurar que la boleta fuera realmente incluyente y tuviera un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, para poder recoger la forma de la manera más fiel que realmente refleje la realidad de Guatemala, porque en la medida que tengamos información fidedigna vamos a poder diseñar y orientar los esfuerzos de mejor manera. El país tiene actualmente, según la ENCOVI del 2014, un 59% de población en pobreza y un 23% de población en pobreza extrema. Esto refleja condiciones que, si no se adoptan medidas específicas, no va a ser posible que no les dejemos atrás, porque van a estar siempre en una desventaja por esas condiciones que están asociadas con dificultad del acceso a educación, con dificultad del acceso a servicios de salud y en muchos casos mayores tasas, razones de mortalidad materna. Tal es el caso de Guatemala, en donde la población pobre, la población rural, tiene indicadores más elevados de muerte materna. También es la población indígena la que tiene mayores probabilidades de vivir en pobreza, y no tenemos datos para la población afrodescendiente, pero esperamos que con el censo que se va a realizar a partir del 23 de julio va a ser posible permita tener una mejor fotografía, no solo población indígena en general, sino que población maya, población afrodescendiente, población xinca, y para los garífuna y para los diferentes grupos que se recogen en el censo. Porque incluso la población maya puede
ser desagregada. Entonces, va a ser una herramienta importante para poder contar con información que nos permita orientar de mejor forma las políticas. Estas poblaciones generalmente pueden visibilizarse con ejercicios de esta magnitud como el censo, porque se espera que lleguen a todos los hogares del país, mientras que cuando hacemos encuestas, las encuestas permiten solamente captar información de una muestra, pero dependiendo del tamaño de esa muestra, así va a poder hacerse la desagregación. Por lo general, como mucho, podemos desagregar a nivel de departamento o de región, pero no podemos llegar a nivel de municipios, mucho menos de comunidades. Entonces, creemos que por eso ha sido tan importante invertir y asegurar que se cuente con una buena boleta, para que podamos tener información desagregada y de esa manera poder dar los pasos siguientes, que es diseñar políticas inclusivas con la participación de los diferentes grupos y de la diversidad guatemalteca para asegurar su inclusión y por lo tanto su desarrollo. Gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Vamos a pasar con la segunda pregunta de esta segunda ronda con la doctora Adriana Quiñones. La pregunta es, ¿cuál sería el impacto de la transversalización de género en el contexto nacional? Doctora Adriana, disculpa, creo que no has abierto el micrófono. Tal cual, ahora sí. Perdón. Bueno, sí, me parece que esta pregunta ayuda a complementar lo que ya han dicho mis colegas. Nosotros lo que vemos es la oportunidad primero de la apropiación de la Agenda 2030. Que tengamos los datos, las estadísticas, significa que podemos darle seguimiento y que como país, todos los que estamos trabajando para el cumplimiento de estas metas podamos verlas, podamos medirlas y nos apropiemos de esta agenda. Esto va a tener un impacto tanto en lo nacional como en lo local. Entonces, las agendas de desarrollo ya van a tener ingredientes sustantivos que podemos medir y con los que podemos avanzar. El otro elemento es la comparación acogida por todos los países, que podamos ver qué países avanzan y cómo lo lograron, aprender de ellos, ver a Guatemala cómo sigue avanzando en esta agenda en comparación a otros países es fundamental para entender los procesos de desarrollo, para entender qué es lo que no hay que hacer y con lo que sí avanzar. Bien, tenemos los temas pendientes de los reportes de la CEDAW, por ejemplo, los mecanismos de derechos humanos, a los que Guatemala se ha acogido y donde tenemos recomendaciones bien específicas y esta es una forma de integrar al trabajo metas específicas medibles que luego se puedan reportar en los mecanismos internacionales a los que Guatemala se ha adherido. También me parece que es muy importante la rendición de cuentas. Las mujeres llevan pidiendo y movilizándose durante años por mejores servicios, por mejores respuestas, por recursos que estén realmente dirigidos a sus necesidades estratégicas y con este tipo de estrategias es que podemos lograr medirlo y reportar. No están pidiendo, sino están exigiendo avances concretos, el hecho de que la meta 5 y las demás metas en su mayoría tengan indicadores desagregados por sexo y que permitan ver las desigualdades de género y también los avances, hace que tengamos una agenda robusta para poder mejorar y que no sea solamente en política y que sean una realidad vivida para las mujeres y las niñas. Perfecto, muchas gracias, doctora Adriana. Y vamos con nuestra última pregunta de este panel dirigida a la doctora Liliana Baliña. La pregunta es, ¿cuáles serían los principales retos que el país enfrenta para la implementación de la Agenda 2030 en materia de derechos humanos? Bueno, muchas gracias. Quisiera de pronto comenzar diciendo de que nuestra región tiene un gran reto para llegar a cumplir la Agenda 2030.
y es que somos la región más desigual del mundo. Y entonces, para lograr no dejar a nadie atrás, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor incluso que en otras regiones. Entonces, en el caso de Guatemala, con los índices de pobreza, de desnutrición, de discriminación y de exclusión de distintos sectores de la población, como ya comentaban mis colegas anteriormente, eso significa un reto enorme, porque definitivamente hay que trabajar para priorizar y focalizar estas prioridades para trabajar con las políticas públicas, que además con el censo permitirá a Guatemala tener una dimensión más exacta de las necesidades, de los problemas, de los retos, con el fin de que las políticas públicas puedan ajustarse adecuadamente y entonces tener la expectativa de un impacto y un resultado más efectivo. Pero por otro lado también creo que podemos destacar que Guatemala tiene una gran oportunidad, y es que como ustedes saben, cuando hablamos de derechos humanos, implica una serie de medidas que debe tomar todo el Estado, no solamente el gobierno, los tres poderes del Estado, para hacer realidad y remover los obstáculos que impiden que las personas puedan, que todos los sectores en igualdad de condiciones puedan acceder a sus derechos. Y Guatemala ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto de la ONU como de la OEA. Entonces eso le da una estructura y una base muy sólida para trabajar, y ha recibido una serie de recomendaciones de los distintos órganos de tratados, de procedimientos especiales como los relatores especiales. Acaba de estar la visita de la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas justamente. En poco tiempo va a llegar su informe con recomendaciones que se van a sumar a recomendaciones muy valiosas que ya ha recibido el país en distintos temas. Entonces, esos temas y esas recomendaciones apuntan justamente a tratar de orientar el camino para enfrentar esos retos y desafíos que estos órganos han ido identificando para el cumplimiento de estos compromisos en materia de derechos humanos. El cumplir los compromisos en materia de derechos humanos nos acerca definitivamente al desarrollo sostenible e inclusivo y a la Agenda 2030. Por eso es muy importante esta conexión, y así como señalaban al inicio en la presentación de mi trabajo en Paraguay, donde habíamos construido el CIMORE, que es el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en materia de derechos humanos que tiene el Estado, al cual se le ha agregado ahora los ODS. Entonces le permite al Estado hacer una mirada conjunta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y digo que es una oportunidad para Guatemala porque Guatemala, a la luz de esta experiencia, ha iniciado su trabajo en una herramienta y en un mecanismo llamado CIMORE, o sea, el CIMORE de Guatemala, que tendría que poder seguir caminando hacia ese objetivo de incluir también los objetivos de desarrollo sostenible, y de entonces tener esa mirada conjunta de cómo las recomendaciones en materia de derechos humanos y las metas que están incorporadas y a la Agenda 2030 pueden caminar de la mano, fortalecer y complementar los esfuerzos de manera tal de asegurar que con esos esfuerzos, por un lado, nos acercamos a las metas y por el otro lado, vamos cumpliendo los compromisos en materia de derechos humanos, que no se trata solamente de cumplirlos porque es una obligación, sino porque efectivamente es la aspiración de todo guatemalteco o guatemalteca, y seguramente de las instituciones del Estado, de tener un país en el que se derriba esa desigualdad y hay una inclusión y una oportunidad para que todas las personas realmente puedan decir que viven y que son iguales en dignidad y derechos en Guatemala, ¿no? Entonces creo que ese sería el principal reto, pero también me gusta abordar los retos de cara a las oportunidades, y creo que hay esta oportunidad en la que estaremos como Sistema de Naciones Unidas apoyando para que siga avanzando Guatemala con su CIMORE y pueda trabajar en fortalecer el cumplimiento y la protección y garantía de los derechos humanos, de manera de no dejar a nadie atrás y de alcanzar las metas incluidas en la Agenda 2030. Muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Liliana. Y muy bien, ya con esta intervención hemos terminado nuestra ronda de discusión, de preguntas con nuestras panelistas, y vamos ahora a dar paso para las preguntas de los estudiantes, las estudiantes de nuestro curso. Ya de hecho han habido varias preguntas en el chat. Yo empezaré a leer en principio estas preguntas y en un momento entonces también daríamos paso para las personas que quieran hacer preguntas, pues abrir su micrófono y preguntar directamente, y también que nos digan a quién quieren que vaya dirigida esta pregunta. Sin embargo, voy a recoger las que ya se han hecho mientras que ustedes estaban respondiendo algunas de estas preguntas que ya están allí. Entonces, el señor Obdulio Fuentes nos preguntaba sobre cómo los ODS pueden cumplir con no dejar a nadie atrás cuando las oportunidades de trabajo las limitan, ya que si no se tiene experiencia, no son tomados en cuenta por las empresas, y que si la persona tiene más de 40 años, no son tomados en cuenta. Creo que está hablando con el tema empresarial y el tema de acceso al trabajo y demás. Esta pregunta la podría responder la doctora Adriana Quiñones. Bueno, pues yo creo que aquí la idea es precisamente generar las evidencias, las que nos permitan identificar los obstáculos, los cuellos de botella, dónde es que no estamos logrando los objetivos. Yo creo que desafortunadamente no hemos logrado todavía integrar todas las intervenciones de manera que logremos un salto cuántico en las oportunidades económicas para las personas. Nosotras, por ejemplo, en el sistema estamos trabajando muchísimo temas de desnutrición y malnutrición crónica que determinan el desarrollo de las personas, las oportunidades de estudio, las oportunidades de empleo. O sea, mirar las causas estructurales para luego poder, digamos, generar un cambio para el mayor número de personas. Yo creo que aquí lo importante es que cada vez vamos a tener información desagregada, vamos a tener análisis por edad, y eso es lo que nos permitirá avanzar. Por supuesto, en el mundo del trabajo hay muchísimas limitaciones para todas las personas, y en la medida en que entendamos mejor cómo funcionan los mercados laborales, podemos integrar mejor a las personas que han sido excluidas. En Guatemala, la cantidad de personas que están en el mercado laboral informal es muy grande. Entonces, uno de los temas en los que venimos trabajando como sistema es apoyar la aprobación de ciertas convenciones que permitan proteger a trabajadores, como por ejemplo las trabajadoras domésticas. Por otro lado, y paralelamente, se tiene que trabajar en los temas de capacitación, de apoyar a los jóvenes para que desde el principio puedan tomar ocupaciones mejor remuneradas, que con uso de las tecnologías, que permitan tener oportunidades mejores de inserción en los mercados laborales. Entonces, con respecto al tema etario, pues es un tema que sí se da en toda la región, y yo diría que en todo el mundo, y lo que vamos a tener que tener es una conversación mucho más amplia sobre el modelo de desarrollo. Y eso es un poco de lo que se trata, pues, esta Agenda 2030. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Adriana. Bueno, ya hemos tenido bastantes preguntas. Recordemos que estamos en línea más de 35 personas, entonces están preguntando arduamente en el chat. La segunda persona que escribió su pregunta es Ninette Sandoval. Yo le preguntaría a la señora Ninette Sandoval si puede abrir su micrófono y hacernos la pregunta por audio, o si la leo. Ninette Sandoval. Bueno. Ok. Ninette, debes desbloquear tu micrófono. En la parte baja de la pantalla hay un micrófono, le das clic allí para poder hablar. No, bueno. Entonces, mientras tanto, voy a leerla igual. La pregunta decía lo siguiente: que si consideran que los programas sociales que se implementaron desde el 2000 hasta el 2016 por distintos gobiernos
han sido un factor determinante para generar un retroceso en los indicadores de pobreza, ya que no son una solución, sino más bien un paliativo. Y aquí esta pregunta no la hacía mientras que la doctora Verónica nos estaba haciendo la intervención, así que yo creo que, doctora Verónica, si nos puedes responder esta pregunta. Sí, muchas gracias. Comentar que, de nuevo, el censo va a ser una herramienta. El último censo fue en el 2002. Entonces, el censo va a ser una herramienta importante para poder ver realmente cómo ha evolucionado la población guatemalteca en estos años. Sin embargo, la ENCOVI sí nos demostró que había un incremento en la población pobre y en la población en extrema pobreza, que indica que lo que se ha venido haciendo no es suficiente, que hay que hacer más para poder apoyar a estas personas para que salgan de su situación de pobreza y puedan realmente ejercer sus derechos humanos. Perfecto, muchas gracias, doctora Verónica. Muy bien, seguimos con una pregunta del señor César Ruiz. César, bueno, si estás, si pudieras hacer la pregunta en audio, ok, entonces voy a hacerla yo. Dice, la pregunta es, ¿cómo lograr un compromiso para que las instituciones adopten en su gestión un enfoque de desarrollo sostenible y de desarrollo humano? Y la pregunta está dirigida para la doctora Liliana. Bueno, no hay una varita mágica para lograr el compromiso, pero yo creo que lo más importante es, en primer lugar, estamos haciendo un esfuerzo por dar a conocer, y para dar a conocer la Agenda 2030 y difundir los derechos humanos, es importante una asociación muy amplia, que llegue a la población y también el trabajo fuerte con las instituciones, que son las principales responsables. Pero para que las instituciones cada vez se comprometan más, por supuesto hay que hacer un trabajo de sensibilización y de acompañamiento, de cooperación, de asesoría en lo que podamos contribuir, pero también es muy importante trabajar con la sociedad. Entonces ahí los medios de comunicación, las universidades, tienen que ser actores también que van vehiculizando estos principios, estos objetivos, de manera tal que sea un objetivo también de la sociedad y del Estado, ¿no? Y por otro lado, además de estos actores, es importante tomar en cuenta que necesitamos también, como decía en alguna otra pregunta, a las empresas. Las empresas también deben comprometerse en la Agenda 2030 y en el respeto por los derechos humanos. Hay unos principios sobre derechos humanos y empresas que también son muy importantes. Y es decir, hay una serie de instrumentos que evidentemente cuando hablamos de cambios tan profundos como los que se necesitan en una sociedad que tiene grandes retos en materia de exclusión y de discriminación, no son cambios que se pueden dar de un día para otro. Pero tampoco tenemos que pensar que por eso no se puede dar un paso y luego otro y avanzar. Entonces sí se necesita un mayor compromiso para avanzar en la medida en que hay que hacer una reflexión por qué, si ha habido esfuerzos y políticas públicas para tratar de disminuir y combatir esta discriminación y exclusión, la pobreza, etcétera, ¿por qué no se ha logrado? Entonces hay que hacer una reflexión si de pronto, más allá de los objetivos de las políticas técnicamente en principio buenas, no tenemos que hacer un esfuerzo mayor para derribar el racismo y la discriminación, que seguramente son las que hacen de que cuando hacemos estos esfuerzos terminan, aunque estén dirigidos a sectores en situación de vulnerabilidad, terminan beneficiando a los mismos, porque de todas formas, por la propia discriminación, las personas no llegan a poder beneficiarse y acceder a sus derechos en el marco de esas mismas políticas. Creo que hay que hacer un esfuerzo de concientización para un mayor compromiso, pero también ser conscientes de que los cambios no pueden ser muy rápidos porque partimos de desafíos bastante profundos. Perfecto, muchas gracias, doctora Liliana. Vamos con una pregunta de la señora Evelyn, quien nos dice que el empoderamiento
como una herramienta para el logro de los ODS es importante, pero ¿qué actividades se pueden realizar además de la capacitación y la formación? Y la pregunta entonces, en este orden, iría para la doctora Adriana. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es trabajar en paralelo, trabajar con políticas de igualdad al interior de las instituciones, medir resultados a nivel macro, capacitar, pero también dar los recursos para que las personas puedan recibir los beneficios del desarrollo. Entonces, lo que hacemos cada vez más es tratar de generar alianzas con las instituciones, con los beneficiarios que están siendo apoyados y sobre todo generar formas de trabajo en donde tengamos objetivos claros y se puedan medir. Esa es la parte más importante. La mayoría de las políticas públicas para el avance de los derechos humanos desafortunadamente no incluyen un capítulo de evaluación, entonces no estamos midiendo y aprendiendo de los errores, no estamos realmente teniendo una rendición de cuentas que permita avanzar en el diseño de las políticas públicas. También tenemos un reto muy grande en términos del presupuesto, o sea, para las necesidades que existen en el país, pues no se recaudan los suficientes impuestos para realmente darle la vuelta a la situación. Entonces ahí es donde tenemos que, de manera paralela, generar alianzas, generar conocimiento y evaluar lo que hacemos. Fabuloso, doctora Adriana, muchas gracias. Vamos con otra pregunta de Sharon, que nos dice, ¿cómo está funcionando actualmente la coordinación entre el sistema ONU y el Estado de Guatemala en la implementación de la Agenda de Desarrollo? Y esta pregunta va dirigida para la doctora Verónica. Sí, bueno, el sistema de Naciones Unidas tiene claro que el esfuerzo de implementar la Agenda 2030 tiene que ser asumido por el Estado. En julio del año pasado se suscribió un acuerdo entre los 3 órganos del Estado con presencia de representantes de sociedad civil en el CONADUR, en donde los 3 órganos del Estado, los presidentes de los 3 órganos del Estado asumieron esta Agenda 2030 como un compromiso nacional. Eso nos parece un primer paso importante porque realmente no es responsabilidad de un solo órgano la implementación de la agenda, sino que realmente es una responsabilidad de país y de nación en donde todos tenemos un rol que jugar. La coordinación con el Ejecutivo se viene realizando con SEGEPLAN, con la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, y es con ellos con quienes se ha venido articulando esfuerzos para dar a conocer en qué consiste la Agenda 2030, y no solo en el departamento de Guatemala, sino que a nivel nacional, y aprovechar estructuras que tiene el Estado para poder hacer esta difusión, y también una reflexión acerca de qué es lo que se va a priorizar. Como ya indicaban mis colegas, el país tiene muchos desafíos, hay muchas cuestiones que pueden hacerse en paralelo, pero también es necesario hacer una priorización de cuáles son aquellas metas en donde hay mayores brechas, mayores desafíos, para poder atenderlas de forma prioritaria. Quisiera aprovechar a referirme al rol. Bueno, el censo nos va a permitir contar con indicadores para muchos de los ODS. Y en la medida en que la población participe y brinde la información cuando los y las censistas les visiten, vamos a poder tener una mejor fotografía del país. Tal es el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, en lo que estamos acá reunidas. Está llevándose a cabo el lanzamiento de una campaña que está impulsando CONADI para dar a conocer la importancia de la autoidentificación como personas con discapacidad y los diferentes tipos de discapacidades.
Entonces es importante que la gente responda adecuadamente para que la fotografía realmente salga con la realidad, ¿verdad? Entonces el desafío de continuar trabajando para dar a conocer esa agenda y que realmente todos nos apropiemos, desde donde sea que estamos trabajando, todos nos apropiemos de la agenda y adoptemos las medidas que es necesario adoptar para poder ir transformando esta realidad. Perfecto, muchas gracias, doctora Verónica. Vamos con una pregunta del señor Miguel Ángel González, que nos dice: ¿cómo erradicar la corrupción, ya que este es un cáncer que afecta a todas las instituciones y en algunos casos afecta a los programas para cumplir con los ODS? Y la pregunta va dirigida para la doctora Liliana. Esa es otra problemática que tenemos y que tal vez, además de la desigualdad, debe ser uno de los elementos que también nos están impidiendo en la región avanzar en luchar contra la pobreza y la inequidad y la desigualdad que tenemos en la región. Entonces creo que efectivamente la lucha contra la corrupción, pues Guatemala ha estado trabajando mucho en este tema y por lo tanto tiene perspectivas de poder seguir avanzando, y pensamos que la corrupción puede minar muchos de los esfuerzos y de las políticas públicas que las instituciones impulsan y que la sociedad impulsa también, y empresas, etcétera, que impiden que de alguna manera las personas que necesitan más de beneficiarse de muchos de esos esfuerzos no logran acceder a sus derechos. Por eso es que sí, efectivamente, la corrupción es un obstáculo para la Agenda 2030, y el trabajo que ha venido haciendo Guatemala en este tema es esperanzador de que pueda seguir avanzando para que se fortalezcan las opciones de Guatemala en alcanzar las metas de desarrollo sostenible. Entonces pensamos que hay que seguir trabajando siempre con la mirada puesta en las personas, en los derechos humanos y en los esfuerzos y en la justicia, porque definitivamente un actor central de cara a la lucha contra la corrupción, por una parte tiene que ver con lo cultural, es decir, con los esfuerzos a nivel de prácticas, pero al mismo tiempo también los esfuerzos institucionales pasan por controles, por supervisión, por rendición de cuentas y transparencia, y también por la justicia. Entonces, esos elementos tienen que poder seguir apoyando para avanzar hacia la Agenda 2030. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta de Rosa Mary Mejía, que nos dice: en Guatemala se hizo una priorización de metas e indicadores según una metodología definida por la CG Plan. ¿Es esto una adecuada forma de trabajar los ODS? Y la pregunta entonces en este orden iría dirigida para la doctora Ariana Quiñones. De nuevo el micro. Yo creo que lo más importante es haber logrado acuerdos sobre las metas priorizadas, y todo el tema de los indicadores se viene trabajando a nivel global. Se ha diferenciado los indicadores, digamos, no sé cómo decirlo en español, pero está la primera franja de indicadores, que son los que todo el mundo, todos los países tienen, y que con esos ya podemos contar y podemos ir generando la información, pero está la segunda, donde se podrían empezar a recolectar, y los terceros, que aunque son muy importantes y se han visibilizado como parte fundamental de la Agenda 2030, no se están implementando porque no se han venido recogiendo, no se saben las formas de recolección, no se tienen las metodologías y mucho menos los recursos. Entonces, lo que yo considero importante resaltar aquí es que el diálogo entre países a nivel global, que baja ya al nivel interior del país, nosotros a través de nuestro instrumento principal de planificación, que es el UNDAF, tenemos que ir agregando esas metas y esos acuerdos con el gobierno que se han venido priorizando en el Plan Nacional de Desarrollo. Ese ejercicio de alineación ya se hizo, y lo que necesitamos ahora ver es
qué es lo más estratégico, qué va a ser lo más catalítico para avanzar en esta agenda y que sí lo podamos medir de acuerdo a toda esa información que se ha venido recolectando con los indicadores. Esa parte es clave, ¿no? Porque hemos tenido muchos esfuerzos de proyectos, de políticas, y luego no los podemos medir porque no existían las formas de recolectar la información. Entonces, particularmente en Guatemala ya se han identificado los indicadores para los que se tiene información, se está trabajando en los siguientes y habrá que desarrollar las metodologías y sobre todo lograr las alianzas para recolectar la información sobre los que no tenemos, porque los que no tenemos tienen que ver con las poblaciones más excluidas, tienen que ver con las poblaciones a las que no llegamos y que muchas veces las encuestas tradicionales, las formas de medición tradicionales no están haciendo esas preguntas porque son muy específicas, pero se tiene para cada meta los diferentes indicadores porque va a ser la única forma de no dejar a nadie atrás, de cumplir con ese compromiso. Muchas gracias, doctora Adriana. Muy bien, vamos con otra pregunta de Marco Antonio. Y dice, la Agenda 2030 tiene un plazo de 2015 a 2030. Dentro de este periodo se tiene contemplado momentos específicos de evaluación de cómo vamos, por ejemplo, 2020, 2025, 2028. Y la pregunta estaría dirigida para la doctora Verónica. Los países presentan informes voluntarios para indicar cómo van avanzando en relación con los diversos indicadores de forma periódica. Guatemala presentó un informe el año pasado y posiblemente estará presentando otro el próximo año. Este año no presentó porque había presentado el año pasado. Este año han presentado países que no presentaron en 2017. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Alwin Paz, que nos dirige la pregunta para Adriana Quiñones y dice, se ha hecho acercamientos con CEPREM para definir realmente que el tema de género sea transversal y que este no se enfoque solo en asignaciones presupuestarias para el tema de género y que se diluya el gasto sin lograr el objetivo principal en beneficio de las mujeres. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Lo que estamos haciendo con la CEPREM es, en primer lugar, apoyar la elaboración de un manual para el uso del clasificador presupuestario, que es el que nos va a dar realmente la información de cuánto se está invirtiendo en los servicios para las mujeres y las niñas. El otro tema es la capacitación. Y estamos apoyando eso a través de la política de descentralización de Guatemala con la CEP y en alianza con CEPREM en los consejos locales de desarrollo. Lo que se está haciendo de una forma paralela es invitar a más mujeres a que participen en esos consejos de desarrollo local, que por lo general no participan. Entonces se están creando los mecanismos. Como ustedes saben, solo tenemos 10 alcaldesas mujeres, solo una de ellas indígenas. Entonces tenemos que lograr mecanismos de mayor participación para que las mujeres estén informadas de los recursos a los que tienen derecho para mejorar sus oportunidades de acceso. Eso lo estamos haciendo en coordinación con la CEPREM. En este momento estamos en Cuenca con la CEPREM, en esta cumbre de desarrollo local para la implementación de la Agenda 2030 y con 3 alcaldesas, porque precisamente la idea nuestra es seguir apoyando desde lo local, que esos recursos, que esas políticas, realmente la primera puerta de servicios con la ciudadanía, de contacto, es los espacios locales. Entonces, hemos venido acá a conocer buenas prácticas, pero también a ir generando un diálogo a nivel del país. También está el subsecretario de Planificación con nosotras para ir logrando institucionalizar un trabajo que vaya desde lo local hacia lo nacional para que sí logremos llegar más a las personas y no sea un marco nacional. También un objetivo muy importante que ha priorizado la CEPREM en esta administración es la implementación de la política para la equidad de género, y la idea es hacerlo precisamente a través de presupuestos visibilizados y a través del desarrollo local.
Perfecto, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta de los participantes. No sin antes decir también que hay muchas más preguntas en el chat, pero recuerden que tenemos también los espacios del curso virtual en donde estas discusiones y las preguntas seguirán allí su rumbo. Entonces vamos a hacer esta última en el marco de este seminario virtual. La pregunta es de Carlos y nos dice: ¿en qué país de Latinoamérica se ha implementado la agenda con éxito, o por lo menos está encaminada a que resulte exitosa la Agenda 2030? Y la pregunta, para cerrar también, estaría dirigida a la doctora Liliana. Bueno, la agenda es una agenda que estamos comenzando, ¿no es cierto? Entonces, y se trata de retos que, como decía antes, no pueden modificarse de un día para otro. Por lo tanto, hablar de países que hayan logrado superar esta agenda con éxito, pues estamos al principio del camino. Vamos hacia 2030, hacia el 2030, y entonces lo que podemos decir es que hay varios países que han estado trabajando, haciendo esfuerzos, y que la región ha tenido también algunos ejercicios conjuntos, ¿no?, en distintos temas y en temas más amplios, también con la CEPAL. Entonces creo que sobre todo también de la mirada de los indicadores, de cómo medir adecuadamente y qué capacidad tienen los estados, y ahí sí hay estados que tienen más fortalezas en términos de información, porque finalmente para saber cuánto se avanza necesitamos una línea de base y necesitamos tener claridad en información que nos permita saber dónde estamos y hacia dónde estamos llegando, ¿no? Y ese es un reto muy importante en Latinoamérica, que hay algunos países que tienen capacidades mayores en términos de estadísticas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos países, no sé, de pronto Colombia, Brasil, Argentina, México, tienen ciertas fortalezas en términos estadísticos, ¿no? Pero cuando hablamos de fortalezas no significa que tienen el problema resuelto, simplemente tienen un mayor avance en el acceso a la información, pero todavía falta mucho, ¿no? Entonces, definitivamente se necesita, la información ahí es clave, porque si vamos a decir que llegamos con éxito, es que necesitamos medir. Tiene que ser medible de una manera rigurosa y objetiva, y en ese sentido necesitamos identificar desde dónde partimos para saber que hemos avanzado o no o hemos retrocedido, ¿no es cierto? Esperamos que no. Entonces, ahí sí la información es clave, los datos son claves, y muchos de estos datos, incluso los países que estaba citando, son datos que no tienen suficiente desagregación. Por lo tanto, va a ser muy difícil todavía con esas fortalezas, se necesitan muchas más para poder identificar el no dejar a nadie atrás, porque si no tenemos esos datos desagregados y tenemos datos globales, podemos ver una mejora en términos generales, pero de pronto cuando vamos a abrir la lupa y mirar más a los distintos sectores, vamos a ver que de pronto los mismos sectores que están en mayor vulnerabilidad siguen siendo los que están más retrasados, ¿no? Entonces, definitivamente es un camino que no va a estar libre de escollos y de dificultades, pero tenemos todavía varios años por delante, y lo que se necesita es un gran compromiso para llegar a 2030 con la capacidad de medir objetivamente y con transparencia cuánto hemos sido capaces de avanzar. Muchísimas gracias. Y bueno, muy bien, ya con esta última pregunta hemos terminado con esta ronda, y quisiéramos cerrar con unas reflexiones finales, que cada una de las panelistas tenga 2 minutos para concluir este seminario online y dar sus impresiones y llamados, digamos, finales. Entonces vamos en el orden de la doctora Verónica, la doctora Liliana y después la doctora Adriana. Doctora Verónica. Bueno, primero agradecer el interés en esta Agenda 2030 y los ODS, porque al final, en la medida que todos y todas nos apropiemos de ellos y los tratemos de priorizar en el trabajo que realicemos, pues vamos a estar aportando nuestro grano de arena para contribuir a que se logren alcanzar.
Como ya mencionaba anteriormente, solo hacer un llamado a todas y todos y todas quienes residen en el territorio guatemalteco, para que a partir del 23 de julio, cuando visiten sus hogares, abran la puerta al censo, brinden la información que se solicita, para que podamos entonces contribuir a tener una línea de base que realmente refleje la realidad del país. Gracias. Bueno, por mi parte también agradecer el interés, el compromiso en conocer y profundizar la reflexión sobre la Agenda 2030 y sobre también el enfoque de derechos y los derechos humanos y cómo complementar estos esfuerzos de manera de asegurar que al asegurar y garantizar el acceso a los derechos de todas las personas sin discriminación, vamos avanzando hacia la Agenda 2030 y impidiendo el no dejar a nadie atrás. Sin embargo, también la invitación a que sigamos comprometidos y comprometidas en trabajar conjuntamente, en complementar y articular esfuerzos y en trabajar con las instituciones y con la sociedad civil, con los distintos sectores. La participación de todos y todas es fundamental, y en un día como hoy, cuando hablamos de igualdad, dignidad, respeto a la diversidad y no discriminación, que es el día de contra la homofobia y transfobia, creo que también como Naciones Unidas y seguramente como Guatemala hacemos una reflexión de la importancia de esa diversidad y del respeto de esa diversidad y la promoción de la igualdad y de la dignidad de todas las personas. Gracias. Bueno, pues yo lo que diría además es que aprovechemos esta oportunidad donde se han realmente priorizado temas en todas las áreas con indicadores. Por ejemplo, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no teníamos violencia contra las mujeres como un tema crucial. Ahora lo tenemos indicadores en la mayoría de las metas. Entonces el tema de igualdad de género está en toda la agenda. Hay que apropiarse de esta agenda, comprometerse con ella, no solo pensar que porque hay un objetivo 5 de igualdad de género ya tenemos todo ganado, sino que en cada uno de los espacios que nos abre la Agenda 2030 hay una oportunidad para incluir a las mujeres y las niñas, para que realmente esta agenda llegue a ellas y sus condiciones de vida puedan ser mejores y podamos avanzar en todos los temas que se ha propuesto con la agenda. Pero esto es un trabajo que es de todas las personas, de todas las instituciones, y nosotras estamos acompañando desde el sistema, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a las panelistas, a la doctora Verónica Simán, a la doctora Adriana Quiñones y a la doctora Liliana Baliña por sus impresiones, por sus respuestas y por sus conocimientos y pues lo que nos han aportado hoy, que ha sido muy significativo en el marco de este seminario online. Muchas gracias también a todos y todas las participantes. Les animamos a continuar con este fervor y con este compromiso en las preguntas, todas muy interesantes, a continuar con estas preguntas con su facilitadora en el curso virtual, Ana María Méndez, que estará allí siempre muy atenta a resolver las dudas. Y desde ya los invitamos también a nuestro segundo seminario online, que será como y que tendrá lugar el próximo 29 de mayo a las 9 de la mañana, así que de una vez les pediríamos que bloqueen ese espacio en su agenda, de ser posible, y que podamos seguir discutiendo. Como se dan cuenta, estos espacios son muy constructivos, podemos dialogar, podemos encontrarnos alrededor de las temáticas y bueno, seguir construyendo esta implementación de nuestra Agenda 2030. De parte también de todo el equipo técnico que está detrás posible, nuestro más sincero agradecimiento. No olviden que seguimos ahí muy pendientes. Y bueno, que tengan entonces todos y todas muy buen día. Hasta luego.